risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son. Noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son. Noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son. Noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son. Noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son. Noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio
Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Gracias, muy buenas tardes a todos. Estás en Radio Infinito y este es mi programa Frecuencia Jurídica. Agradezco a la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores, AC, por esta gran oportunidad que tenemos el día de hoy de poder compartir y estar transmitiendo en vivo. Por favor, dale like, comenta, sigue a la página de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores, AC, y también te invito a que sigas mi página personal, Estudio Jurídico García y Asociados. Y pues bien, el día de hoy vamos a empezar con un tema muy importante, muy interesante,
que es en el ámbito penal, en el sistema de corte acusatorio adversarial, y este tema es respecto de la audiencia inicial. Antes que otra cosa que sigamos, oferto una disculpa por iniciar más tarde de lo acostumbrado, pero justamente vengo saliendo de una audiencia inicial, una audiencia un poco atropellada en el sentido de que hay muchas falacias por parte de Ministerio Público, y pues algunos juzgadores compran esas falacias argumentativas, y pues a mí como defensa en este caso pues me tocó argumentar y defender. Pero en sí, a ver, Genaro, ¿qué es la audiencia inicial? Muy bien, en programas pasados yo había hablado respecto de la función del abogado defensor en la etapa de la investigación. Una vez que la investigación termina, el Ministerio Público puede tomar dos tipos de determinaciones. La primera es el archivo de la carpeta, es decir, que decide no ejercer acción penal, y con eso, porque en el sentido de que durante toda su investigación pudo establecer de que el hecho cometido no constituye delito, o bien de que el hecho no se cometió, o de que no existen los datos de prueba suficientes, o que existe alguna causal de atipicidad. La atipicidad es precisamente de la descripción que viene en el Código Penal de cómo se configura un delito, que alguno de los elementos no se da. Y pues bueno, si uno de los elementos de la descripción del tipo penal no se da, es suficiente para que el Ministerio Público pueda archivarla. La segunda es precisamente ejercer un medio de conducción de la persona investigada hacia el juez de control, y esta la puede hacer de tres formas. La primera es precisamente a través de un citatorio, es decir, Ministerio Público elabora un oficio en donde da las características del delito por el cual se está investigando, los datos personales de la víctima, los datos personales del imputado, y en el caso de que existan abogados, asesor jurídico, defensor, también los datos personales de notificación, con el objetivo precisamente de que el juez de control, conforme a la carga, conforme a la agenda que llevan los juzgados, señale un día en específico, un día y una hora en específico, para que se lleve a cabo esta audiencia inicial. Y la segunda es precisamente por una orden de comparecencia, y la tercera es a través de una orden de aprehensión. Pero vamos a hablar primero de la orden de comparecencia, ¿ok? Supongamos que el Ministerio Público lo solicita la conducción del imputado, del investigado, a través de un citatorio, y por algún azar del destino o alguna circunstancia, llegada la fecha, no se dan las condiciones, es decir, no se presenta el imputado o el investigado, y sin que le sea declarada la sustracción de la acción de la justicia, porque puede ser que no se haya presentado por alguna causal que pudiese justificar, aunque no lo haya hecho previamente como debía de ser, entonces el Ministerio Público del citatorio escala a la orden de comparecencia, es decir, para que en un día específico los agentes de investigación señalados se presenten en el lugar en donde esté la persona investigada, y lo trasladen ante el juez de control. Y entonces así es como se cumple una orden de comparecencia. Es una orden emitida por un juez de control a solicitud de Ministerio Público, cuando previo citatorio que se haya agotado no se presentó. Y la tercera es la orden de aprehensión. Pues bien, en la orden de aprehensión, esta es una solicitud que realiza Ministerio Público una vez que tiene integrada la carpeta de investigación, y que considera que, derivado del desarrollo de su investigación, como lo había señalado yo en el programa pasado, que existe una necesidad de cautela, es decir, una necesidad de que
no se conozca de la carpeta de investigación o bien de que va a existir una audiencia inicial, porque el imputado puede poner en peligro a la víctima, puede poner en peligro la investigación, puede poner en peligro a testigos, o bien se puede sustraer de la acción de la justicia, es decir, que no sea localizable, que se desaparezca, que se mude, que alguna otra circunstancia. Pues entonces Ministerio Público lo que hace precisamente es una solicitud de audiencia privada, y en esa audiencia privada el Ministerio Público lo que realiza ante un juez de control es una exposición, y en esta exposición motiva la necesidad de cautela. Para la motivación de la necesidad de cautela, desde luego lo primero que tiene que hacer es decirle al juez de control, así a palabras lisas y llanas: juez de control, yo estoy investigando este hecho que ocurrió en esta fecha, en esta hora o en este horario aproximado, en donde Juan Pérez realizó actos delictivos en grado de apariencia consistente en A, B, C, D, E, F, los hechos los narra. Y este tipo de hecho reviste la característica del delito de el que se trate de asalto, de robo o algún otro tipo de delito un poco más fuerte. Y con relación a ello, te voy a explicar que existe la necesidad de cautela porque tengo los actos de investigación consistente en el informe de la policía investigadora, consistente en tal dictamen pericial, consistente en la pericial de psicología que se le realizó a la víctima, consistente en determinadas testimoniales en donde nos dan cuenta de que esta persona, aparte de que cometió el ilícito, procuró darse a la fuga, no respondió por sus hechos, posteriormente fue a amenazar a la víctima o al testigo, etcétera. Entonces, con esta necesidad de cautela, con estos hechos, con este tipo de delito y con esta necesidad de cautela, juez, yo te pido como Ministerio Público que me autorices una orden de aprehensión para que en esta orden de aprehensión se pueda facultar a las policías, tanto a los grupos de la agencia de investigación o la división de investigación, como a policía estatal o municipal, o bien no solo a nivel estado, sino que esta orden de aprehensión la podamos subir a los sistemas informacionales, Plataforma México o algo, de que existe esa orden de aprehensión, y que a nivel nacional, en el lugar en donde puedan encontrar a esta persona que está siendo investigada, pues la capturen, la traigan y te la pongan a disposición, no importa si es día y hora hábil o no lo es decir, la diferencia entre la orden de aprehensión y la orden de comparecencia, uno, es que media una audiencia privada, y dos, que en la orden de comparecencia el juez de control señala un día y una hora en específico, es decir, les dice, para el día 12 de mayo a las 3 de la tarde se va a aperturar la audiencia inicial, y tu agente de Ministerio Público, a través de tu policía investigadora, tienes que entregar esta orden de comparecencia para que los agentes no permitan que se vaya, al fin que sabemos dónde está localizable, y me lo traigan ese día y esa hora. Y la orden de aprehensión no, la orden de aprehensión es en el lugar que sea, siempre y cuando esté en vía pública, salvo que también se haya autorizado tal vez algún cateo para ingresar al domicilio, pero supongamos que si lo encuentran en la plaza, lo encuentran en el café, en su área de trabajo o en algún otro lugar, lo capturen en ese momento, lo ingresen al cerezo y se ponga a disposición del Ministerio Público. Y entonces, a través de estos 3 medios de conducción, cuando se da en las 2 primeras la fecha y se presenta a esta persona, o bien en la tercera, que es la orden de aprehensión, lo capturan y lo ponen a disposición del juez, entonces inicia la audiencia, válgase la redundancia, la audiencia inicial. ¿Y de qué se compone esta audiencia inicial? Bueno, en esta audiencia inicial es
un parteaguas para este sistema porque es en donde queda en un primer momento fijado el motivo de lo que eventualmente posterior va a ser el juicio oral. Es decir, en audiencia inicial, lo primero que se realiza, dependiendo si es con persona que no fue detenida al momento de estar cometiendo el hecho, como puede ser el supuesto de una flagrancia, decía mi abuelita, es decir, que no lo hayan agarrado con las manos en la masa, lo primero que se hace es una formulación de imputación. Pero vámonos ahora a este supuesto de flagrancia. Para la flagrancia es cuando al momento de estar cometiendo el delito, los sujetos aprensores o los sujetos policiales, sea policía municipal, estatal o cualquier otra policía que esté en ese momento realizando operaciones de vigilancia, de seguridad, recorridos, perímetros, que en ese momento que está cometiendo el ilícito o el delito, lo detienen y lo ponen primero a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público hace su investigación con persona detenida durante 48 horas y después pone a disposición, si considera que tiene lo suficiente para poder sustentar una medida cautelar de prisión preventiva, pues lo pone en inmediata disposición del juez después de las 48 horas, bueno, antes de que se acaben las 48 horas. Pero si por algo Ministerio Público determina que el delito no es de alto impacto, que no existe la suficiente peligrosidad, o bien que como medida cautelar no va a solicitar la prisión preventiva de manera justificada u oficiosa, pues puede disponer de la libertad del imputado y decir, ¿sabes qué? Mira, te puedes ir, pero estás obligado a presentarte aquí al Ministerio Público las veces que se ha citado, todavía falta complementar investigación y si en algún momento te llega un citatorio por parte del juez, tienes la obligación de presentarte. Entonces, cuando es con detenido, lo que podemos hacer precisamente dentro de la audiencia inicial, lo primero que hace el juez de control es verificar la legalidad de la detención. Y precisamente por el asunto que tuve el día de hoy, ocurrió esa circunstancia, unas personas detenidas, una persona detenida en el momento de haber cometido el delito, posterior a haber cometido el delito, es decir, hubo una persecución, fue detenida, pero la situación aquí es de que los oficiales no llenaron adecuadamente sus actas policiales. Esas actas policiales se llaman informe policial homologado o nosotros lo conocemos como IPH. Ese informe policial homologado es un protocolo de acción que tienen que seguir todos los elementos policiales al momento de su intervención. Esto consta de el número de informe policial homologado, que puede ser verificable en Plataforma México. Es un número específico para cada informe policial homologado, o sea, de todos los que se hacen en el país, cada informe policial homologado tiene su número de identificación único, no se repite ningún otro informe policial homologado. También tienen su apartado de su número de referencia asignado por el sistema. Algunos en ese número de referencia asignado por el sistema consideran que es donde va el Registro Nacional de Detención, si es que hubo detención. La realidad es de que ese número otorgado por el sistema es un número específico que también otorga directamente Plataforma México. En ese informe policial homologado debe venir la descripción de los hechos y los policías deben justificar lo que se llaman los niveles de contacto, es decir, por qué motivos se encontraban presentes los policías, la hora, cómo fue que se acercaron o cuál fue la conducta que tal vez se les hizo sospechosa respecto de la persona, o si existió un señalamiento, quién le dio ese señalamiento. Entonces, en ese apartado de narración de hechos, los policías generalmente son ya sea municipales, estatales o inclusive Guardia Nacional. Difícilmente puede llegar a ser un agente de investigación, salvo que dentro de sus funciones de investigación pues se percate de que se está cometiendo un delito en ese momento y por eso lo detenga. Entonces, una vez que se tiene eso, también los policías
tiene la obligación de, si hay testigos, de apartar a las personas que son testigos, esencialmente a la víctima, esencialmente a los testigos cercanos o los que hayan mencionado yo lo vi, yo observé, o inclusive no falta en estos tiempos que todo mundo tenemos un aparato celular y que pues yo grabé. Y aquí es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala que toda aquella persona que tenga conocimiento de un delito está obligada a declarar. Y esto es a veces algo que a nosotros como ciudadanía nos falla, tal vez por temor a represalias, tal vez por alguna otra circunstancia, o porque no queremos participar en el proceso, o porque no queremos ser llamados o citados, y pues bueno, todo queda en meras grabaciones, muchas veces subidas a redes sociales, pero sin que las personas se hagan responsables de ese tipo de grabaciones que en algún momento pueden surtir efectos probatorios o que pueden servir de sustento tanto para demostrar la existencia de un hecho como también para demostrar que el hecho no existió. Entonces, pues bueno, ahí los policías tienen la obligación de decir, a ver, tú estuviste grabando, tú te diste cuenta, ven, necesito que me llenes estos datos, tu nombre completo, datos de localización, relátame cómo estuvo el hecho, qué fue lo que te percataste. ¿Por qué? Porque esto le va a servir al Ministerio Público precisamente en el caso de que la detención haya ocurrido en flagrancia, para poder decir efectivamente con todo lo que tuvieron los policías municipales o estatales o la Guardia Nacional, se puede acreditar en grado de probabilidad que efectivamente la detención fue de manera correcta, que fue de manera legal, y por lo tanto yo decreto una retención hasta por 48 horas. Entonces, en la audiencia inicial, eso es con persona detenida, eso es lo que se alega o se argumenta y contraargumenta frente al juez de control. Es decir, Ministerio Público refiere, señoría, lo primero que pido es de que se ratifique la legalidad de la detención practicada a Juan Pérez por los siguientes hechos. Los policías sujetos aprensores, fulanito y perenganito, siendo las tales horas de tal día, mientras estaban haciendo su rondín de vigilancia o perímetro o brindando seguridad o cualquier otra cosa que estén haciendo dentro de su horario de trabajo y dentro de sus funciones, cuando se percataron del señalamiento de una persona que les gritaba pidiéndoles auxilio porque no se lo habían atropellado, porque lo acababan de asaltar o cualquier otra cosa, por lo que en ese momento los policías se abocaron a la búsqueda de esta persona, alertando a C5I para que a través de las cámaras de videovigilancia se hiciera un rastreo, y empieza el Ministerio Público a señalar todos los motivos por los cuales los policías, cuando detuvieron a esa persona, esencialmente pudiesen establecer que su detención fue realizada con apego estricto a derecho. Obviamente, no todos los informes policiales son perfectos. Hay muchos que tienen muchos bemoles, muchos errores de llenado, que no se encuentran bien encuadradas, ajustadas, lo que es el momento de la detención. Y pues bueno, eso le sirve a la defensa precisamente para argumentar, alegar de que sabe que la detención no fue legal, no cubrió los parámetros, no estableció los grados de acercamiento, no estableció por qué motivo se encontraba el policía, existen errores en el llenado, el informe, no está el número completo del informe policial homologado, no puede ser contrastado o verificado precisamente en Plataforma México, etcétera, etcétera. Entonces se hace un debate en esa primera audiencia inicial o en la primera parte respecto de la legalidad o la ilegalidad de la detención. En el supuesto de que el juez de control, una vez agotado el debate entre Ministerio Público y Defensa,
establezca que la detención que le fuera practicada a fulanito de tal no fue legal, en ese mismo momento se le otorga la inmediata libertad a la persona detenida y se puede retirar. A solicitud del Ministerio Público y conforme al principio de concentración, a pesar de que haya sido declarada la ilegalidad, puede mencionar, derivado del principio de concentración, es decir, que todos los mayores actos jurídicos se puedan llevar en la misma audiencia, pues juez, te pido que por esta economía procesal y para no aperturar otra audiencia en otra fecha que pueda retrasar el acceso a la justicia, pues me permitas formular la imputación de una vez al detenido. O bien, puede decir, se declara de ilegal la detención, hasta aquí se termina la audiencia, Ministerio Público. Recuerde que la ilegalidad de la detención puede revestir de nulidad o de ilegalidad las pruebas que haya obtenido a partir de esa detención. Entonces ya no se lleva a cabo la continuación de la audiencia inicial, es decir, ya no se le formula imputación. Pero vámonos en el supuesto en donde sí se formula imputación, que es la formulación de imputación. La formulación de imputación es una comunicación que realiza el Ministerio Público de forma directa, específica y entendible de las razones por las cuales está siendo investigado, es decir, le tiene que señalar el hecho y en el hecho tiene que ir los elementos de tiempo, modo y lugar y cuál es la afectación que se le causó a la víctima y cómo es que esos hechos se ajustan a lo que establece el Código Penal para determinado delito. También le tiene que decir si la persona lo cometió como autor directo, como coautor, como partícipe, como copartícipe o cualquier otra de las formas de autoría y participación que vienen legisladas en el Código Penal. Una vez terminado con ello, el juez de control lo que le refiere es: señor imputado, ¿entendió usted por qué está siendo investigado? Sí, no. ¿No entendió? ¿Qué fue lo que no entendió? Pues no entendí la hora, o no entendí esto, o no entendí el otro. Ministerio Público, hágase cargo. Y el Ministerio Público tiene que explicarlo. ¿De acuerdo? Por estrategia defensiva, generalmente, si el Ministerio Público fue parco, fue muy ambiguo, por estrategia, yo lo que recomiendo es, ¿entendió? Sí, no decir nada. ¿Por qué? Porque no hay que recomponerle la chamba pues a la contraparte. Si no tuvo la suficiente técnica, si no fue lo adecuado, pues bueno, eso por estrategia defensiva, en la teoría en la teoría del caso, pues me va a ayudar para preparar mis argumentos defensivos en la solicitud de vinculación a proceso. Después de ello, el juez de control le pregunta a las partes si, que es decir, tanto al asesor jurídico como si o al defensor, si existe algún dato que no haya quedado claro. Vamos a lo mismo. Por estrategia defensiva, si la formulación de imputación no fue clara, está demasiado parca o es muy, muy, muy ambigua, que no permita cerrar de una manera eficiente o técnica el hecho, pues bueno, por estrategia yo reitero, no pedir aclaraciones, salvo que una aclaración nos abone de manera directa a nuestra teoría del caso, pero pues bueno, ya son estrategias defensivas de cada quien. En este momento pues lo hablo de una manera muy general. Después de la formulación de imputación, se le da la oportunidad a la persona ya ahora imputada, que es a la que se le estaba investigando o se le está investigando, de declarar con relación a los hechos o abstenerse de ellos. Si va a declarar, pues lo puede hacer de dos maneras: una, de manera libre, o dos, a través de preguntas que le realice su defensa. La generalidad nos indica que
no tendría por qué declarar con relación a los hechos. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, y es uno de los derechos de las personas imputadas o que están siendo investigadas, es el derecho de no autoincriminarse, es decir, él tiene derecho a no declarar, a reservarse su derecho a declarar y que éste no le sea tomado como nosotros en la generalidad decimos, es que el que calla otorga, no. Aquí es un derecho constitucional a guardar silencio, a no autoincriminarse. ¿Por qué? Porque si declara, eventualmente todo lo que declare puede ser utilizado en contra. ¿De qué manera? Supongamos que en un asunto de un de una pelea, o que el imputado le fue a pegar a X persona adentro de un bar, tal vez muy conocido o no muy conocido aquí en Pachuca, y al momento de declarar dice el imputado, pues es que yo sí estaba en el bar, como a la 1 de la mañana, pero yo no le pegué. ¿Me explico? ¿Qué es lo que se puede utilizar en contra del imputado? Que se ubica en el lugar y que se ubica en el tiempo. Entonces son dos elementos que el Ministerio Público en su argumentación para solicitar la vinculación a proceso pueda utilizar como dato de prueba. Su señoría, hace un momento escuchamos que efectivamente él acepta que se encontraba en el lugar y que se encontraba en la hora, a pesar de que dijo que él no fue, pero pues no nos dio más datos con relación a si vio quién sí fue o quién fue quien sí participó o si había algún otro tipo de prueba o de video o de cámara, no sé, algún otro dato, y por lo tanto se puede presumir o se puede asumir en grado de probabilidad que sí participó. ¿Y por qué hablo mucho sobre el grado de probabilidad? Porque para una vinculación a proceso basta que esté en grado de probabilidad. Una audiencia inicial no es un juicio chiquito, no se va a sentenciar a la persona, no se va a responsabilizar a la persona y no se va a culpabilizar a la persona. Únicamente con ese grado mínimo, que es un grado de probabilidad, pero que, ojo, tiene que estar sustentado siempre con datos de prueba que abonen, que sumen y no que resten, pues será lo suficiente para que una persona pueda acceder precisamente a la siguiente parte del proceso, que es la investigación complementaria y que es la etapa intermedia y eventualmente el juicio, o bien alguna de sus salidas alternas, que pudiese ser un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, o bien lo que se conoce como un mecanismo de aceleración o juicio abreviado. En este sentido, para eso sirve la vinculación a proceso. Entonces, ¿cómo argumenta el Ministerio Público con relación a motivar esa solicitud de vinculación a proceso para que el juez acceda a ella? Pues bueno, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala cuáles son los 4 requisitos que se deben tener para que pueda acceder a una vinculación a proceso. Los primeros 2 requisitos son de forma, es decir, el primero, que se haya formulado imputación, es decir, la comunicación que le hizo el Ministerio Público respecto de por qué se le está investigando. El segundo requisito, que es de forma, es la oportunidad de declarar del imputado o de abstenerse de ello. Ese es el segundo requisito, que es de forma. Y el tercero, que es el más importante, es que existan indicios razonables de que se ha cometido un hecho con característica de delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en ellos. Y aquí es donde el Ministerio Público, con mucha cautela, con mucho tecnicismo y con un lenguaje sencillo, claro, debe explicar y fundamentar las razones por las cuales él considera que sí debe de haber una vinculación a proceso. Va a exponer de forma oral el contenido de la carpeta, informe policial homologado, periciales, entrevista de la víctima, entrevista de testigos,
documentos, fotografías, videos o cualquier otro dato de prueba que sea obtenida de una manera legal o de una manera lícita y que aporte información de forma racional y verídica. Toda esta argumentación no es nada más la exposición de los datos de prueba. ¿Y por qué hablo de la exposición? Porque los jueces en la actualidad no tienen en su poder el contenido de la carpeta de investigación, es decir, los jueces no la van a leer, no la van a revisar. ¿Por qué? Porque la carpeta de investigación se queda con Ministerio Público y una copia auténtica o una copia exacta de la misma carpeta se la queda el abogado defensor y en el caso de que haya el abogado asesor jurídico. Y todos los intervinientes deben de tener exactamente la misma información. Y esto es bien importante. Siempre que recibamos una carpeta de investigación como defensa o como asesoría, tenemos que cotejarla para que nosotros demos efectivamente cuenta de que así es, de que tenemos la misma información, que no se oculta nada. Entonces, con esto precisamente la oportunidad de Ministerio Público, una vez que finalice su argumentación, entonces le pedirá al imputado que previa consulta con su defendido pida el momento o la hora en la cual quiere que se le resuelva la situación jurídica, que es que si va a ser vinculado o no va a ser vinculado. Y esto puede ser en 3 momentos, en la misma audiencia o 72 horas después, que es el plazo constitucional, o bien la duplicidad del plazo constitucional, que son 144 horas. En este sentido, si elige, yo por estrategia defensiva, dependiendo si tengo tela de dónde cortar, es decir, si tengo datos de prueba que me falten recolectar, que pueda juntar como actos de investigación privada, pues sugiero las 144 horas. Pero si ya traemos el estudio de la carpeta desde las 48 horas, si ya tengo todas las pruebas por parte de la defensa o los datos de prueba por parte de la defensa recolectados y ya se los entregué al Ministerio Público y al asesor jurídico, pues que pueda llevarse en esa misma audiencia. Depende mucho la estrategia defensiva, depende mucho la estrategia del abogado de cómo poder llevarla a cabo. Supongamos que es en la misma audiencia que tenemos todo, entonces se le da la oportunidad a la defensa de poder contraargumentar con relación al establecer el cuarto requisito, es decir, Ministerio Público cumple con los 2 primeros requisitos de forma, el tercero es el de que existan los datos razonables o los indicios razonables para poder señalar que existe un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de realizarlo, pero este último quien lo va a decidir es el juez de control después de escuchar también a la defensa, porque la defensa puede señalar y el punto toral de la defensa es el cuarto requisito. El cuarto requisito para dictar una vinculación a proceso es que no exista una causal justificante o excluyente del delito. Y ahí es la chamba del abogado defensor, porque el abogado defensor lo que tiene que demostrar es que sí existió una causal justificante o una causal excluyente del delito. Es decir, si hay una justificante, puede argumentar tal vez alguna defensa legítima, un error invencible, una causa de atipicidad, que no se da el hecho, o bien de una manera más representativa, demostrar que el hecho no ocurrió. Entonces, cuando termina el debate entre Ministerio Público y Defensa, que no es un debate eterno, son prácticamente 2 intervenciones, es decir, la exposición de motivos, la contestación, después la contestación que hace el Ministerio Público a los argumentos de la defensa y termina la defensa contestando los últimos argumentos del Ministerio Público. Una vez que termina ello, el juez de control puede pedir un tiempo razonable, tal vez porque a lo mejor fue demasiada información para estudiarla, analizarla
y poder decidir, o bien hay jueces muy capaces a los cuales les reconozco que tienen una capacidad de retención de memoria sumamente amplia y en el momento deciden, a pesar de que se tienen estas pruebas y estas pruebas, estos datos de prueba y estos datos de prueba, estas argumentaciones, bla, 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 el juez de control puede decide en ese momento, antes de que se excedan los plazos constitucionales, decir, efectivamente se vincula proceso a la persona, o decir, la defensa estableció precisamente una causal justificante o excluyente del delito y no se vincula a proceso. Entonces, una vez que se decide ello, si no se vincula al proceso, hasta ahí se termina la audiencia inicial. Si por algo sí se vincula al proceso, la última parte de la audiencia inicial es decidir el plazo de investigación complementaria. Este plazo de investigación complementaria no debe de exceder de más de 2 meses si la pena no excede de más de 2 años, es decir, si la pena con la que se castiga determinado delito no excede de 2 años, pues entonces la investigación complementaria no puede ser de más de 2 meses. Pero si la pena con la que se castiga o se sanciona el delito excede de 2 años, el plazo máximo de investigación complementaria es de hasta 6 meses. Obviamente este puede ser prorrogable siempre y cuando sea de manera justificada por actos defensivos, es decir, que exista una apelación, que existan amparos, que se necesite algunos medios, mecanismos que excedan el tiempo como necesarios para poder demostrar la inocencia o la no culpabilidad del imputado. Y así es precisamente, una vez terminado ese debate de la investigación complementaria, que muchas veces no es necesario un debate tan técnico, basta justificar la necesidad del por qué el tiempo que se pide, o bien muchas veces existe conformidad de las partes. Oye, 2 meses de complementaria, Ministerio Público, Defensa, no, estamos muy bien con los 2 meses. Ok, se decide 2 meses, se señala la fecha, cuándo terminaría la investigación complementaria. Y hasta ahí, con base en ello, se realiza el debate de la medida cautelar, que fue ya lo que comentamos la ocasión anterior, que es precisamente ese debate de la medida cautelar para saber si la persona va a firmar, si la persona va a permanecer en prisión preventiva justificada o si tiene que realizar alguna de las otras fracciones de las cuales hablamos el programa anterior. Ahora, este es a grosso modo la audiencia inicial. Espero que haya quedado medianamente claro o que haya quedado claro. Si no, entonces yo te invito a ti que me estás viendo que puedas enviarnos un mensaje al grupo de WhatsApp de la Confederación a la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores AC, o bien que lo deposites en la caja de comentario del en vivo. En este momento vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para poder contestar preguntas que nos haga el público, o bien para, si deseas mandar algún saludo, también escríbenos en la caja de comentarios. No te olvides de darnos like o un me encorazona o un me encanta, por favor. Este programa lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño para ti. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio
Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito. Gracias, muy buenas tardes, noches. Estamos de regreso en este programa que se llama Frecuencia Jurídica a través de Radio Infinito, gracias a la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores AC. En este programa ha sido muy interesante y vamos a leer algunos comentarios. Alonso Adri, excelente programa jurídico, el conductor de este programa está muy bien capacitado, muchas gracias, tratamos de hacer lo que nos corresponde, es interesante el tema, de verdad, créeme que coincido contigo, la audiencia inicial es
una parte fundamental porque de ahí va a partir todo. Jesús Jiménez, muy buena información sobre el tema, gracias por la felicitación. Jorge Alejandro, buena tarde. En la formulación de imputación, ¿el Ministerio Público puede corregir alguna falla que él mismo cometió y se percató posteriormente? No, no lo puede corregir, y esto es derivado de un principio que se llama principio de inmutabilidad. ¿A qué nos referimos? Que si Ministerio Público se percató de que, supongamos que el hecho ocurrió realmente a las 3 de la tarde y que él posteriormente dijo, en la formulación de imputación dijo que el hecho se cometió a las 3:30, a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde con 10 minutos, no es algo que pueda corregir porque hay un principio de inmutabilidad del hecho. ¿Esto qué significa? Ministerio Público no puede variar los hechos sobre los cuales va a versar o sobre los cuales versó la formulación de imputación. En audiencia intermedia o en etapa intermedia, Ministerio Público formula acusación y en acusación viene la atribución de hechos, pero ello significa que durante toda la investigación, desde la inicial y en la formulación de imputación, él ya tenía establecido el tiempo, el modo y el lugar. Si él varía después la formulación de imputación, es decir, si la varía en la acusación, entonces deja en estado de indefensión al imputado. Entonces por eso no la puede variar. Por eso es bien importante el llenado de actas policiales, es bien importante la toma de entrevistas de testigos o de la víctima que nos sitúen precisamente en tiempo, modo y lugar. Y también ahí es la chamba del asesor jurídico antes de la formulación de imputación, de hablar con Ministerio Público y decir, a ver, Ministerio Público, ¿cómo viene tu formulación de imputación? Y participar de manera activa, decir, ¿sabes qué? Yo considero que esto es así, la evidencia nos señala que el hecho no ocurrió a tal hora, que ocurrió por qué, porque si lo muta, pues va a ser dejar en estado de indefensión al imputado, y entonces sí, que si existe algún tipo de responsabilidad para el Ministerio Público que no formula bien imputación y que después la muta, sí existe responsabilidades administrativas, puede haber una queja en el órgano interno de control o en el órgano de visitaduría o bien inclusive hasta alguna denuncia en la Fiscalía de Anticorrupción porque efectivamente pues no está atento al hecho, no podemos argumentar algún error humano o alguna falla o algún error de dedo. ¿Por qué? En la práctica es bien habitual que todos los litigantes llevemos tal vez un escrito que nosotros lo llamamos pauta o partitura, es decir, en el cual nos vamos guiando de los datos duros o específicos, como pueden ser números de serie, números de factura, nombres específicos, los datos o elementos de tiempo, modo y lugar. Y no significa que el ministerio vaya y lo lea, sino que lo tiene que verbalizar. Entonces, si al Ministerio Público se le fue, pues aquí la chamba de la defensa es estar bien atento. Por eso muchas veces les decía, por estrategia de litigio, si tú ya viste que el Ministerio Público cayó en un error, pues no se lo compongas, ¿no? O sea, algo que le haya quedado, no. Tú sabes que el delito ocurrió a las 3, pero el Ministerio Público formula imputación por las 3:05, por las 3:10, pues entonces mira, uno calladito como defensa, porque ya sabemos que no va a poder demostrar que el hecho ocurrió a esa hora, y más cuando nosotros tenemos actos de investigación privado, ¿no? Entonces no puede cambiarlo. Ari Muñoz, su programa despeja muchas dudas, muchísimas gracias. Maru Muñiz, gracias por dejar siempre recomendaciones jurídicas que son para todos en general, para la sociedad estudiosa en leyes. Gracias por los comentarios. Efectivamente, tratamos en estudio jurídico y tu servidor intenta traer temas de relevancia, temas que tal vez para la mayoría de los abogados resultaren ser inclusive hasta ordinarios, pero que es bien importante que la ciudadanía se empape, que la ciudadanía sepa qué es lo que ocurre. Ahora, en el chat,
En la aplicación de WhatsApp tenemos, hola, buenas tardes, soy Marilú, excelente programa jurídico, gracias por la floresota, excelente abogado. Una pregunta, ¿qué pasa con la presunción de inocencia? Ok, la presunción de inocencia es uno de los ejes torales de todo el sistema acusatorio. La presunción de inocencia no se rompe con la vinculación a proceso, porque la Suprema Corte, a través de la primera sala, ha señalado cuáles son los ejes poliédricos o el eje poliédrico de la presunción de inocencia: regla de trato procesal, regla de acceso a la justicia, regla de no ser expuesto a medios masivos de comunicación, y aquí es a donde muchas veces las redes sociales chocan, porque hay muchos detractores que dicen, no, pues es que si es el delincuentazo tal, pues hay que exhibirlo, ¿no? Y si la justicia no hace su chamba, nosotros en redes sociales, ¿no? Ahí rompe precisamente esa regla de trato procesal, porque nadie puede ser presentado como culpable hasta en tanto no haya sido demostrado en una audiencia de juicio y haya sido sentenciado como tal. Al respecto, inclusive, me voy a atrever a recomendarle dos series. Aparecen en la plataforma roja con la N. Creo que no podemos decir de esos comerciales por acá. Y si no, pues bueno, Netflix ya sabemos todo que es ahí. Estas dos series, una es precisamente la de Presunto Culpable, que sirvió también como parámetro en este cambio del sistema tradicional al actual, y la segunda serie es la de Presunción de Inocencia. Eh, las tesis de la Suprema Corte de Justicia son derivadas no de la serie de Netflix, pero sí del caso sobre el que aborda esta última serie de la plataforma que les comento, que es de presunción de inocencia. Es un asunto real, ocurrió en Tabasco, y pues bueno, te invito a que lo veas para que podamos entender qué es la presunción de inocencia. Soy Andrés Vaca de Tijuana. ¿Qué proceso lleva a alguien por posesión de droga en pequeñas cantidades para consumo? Pues bueno, es un proceso penal normal, pero pues si estamos hablando de que es para consumo, el consumo no es punible, es decir, no es castigable, y pues tendríamos que establecer qué es lo que recomiendo para ello, para una persona que es consumidora. Pues lo primero, que trate de buscar ayuda, que trate de rehabilitarse, que trate de buscar la mejor manera para salir de ese mundo infernal. Sin embargo, por alguna otra circunstancia no pudiese, pues tendría que acudir a la COFEPRIS para pedir un permiso. Es un procedimiento administrativo, tiene que ver con la Ley General de Salud, y pues en ese aspecto, después de un estudio que haga la Secretaría de Salud y que haga precisamente no recuerdo bien si es COFEPRIS o COPRISE, alguna de esas dos instituciones son las que pueden generar un permiso, pero es para determinado tipo de sustancia y no para todas. Entonces, yo qué le recomendaría a la persona: pues mejor busca ayuda y trata de salir de ese mundo. A nadie se le desea. No perpetuemos la delincuencia en ese aspecto. Buen día, confederados, excelente programa, frecuencia. Decir a Ali que lo conduce, mande saluditos. Soy Victoria Rangel y le invito a un café. Muchas gracias, Victoria, gracias. Pues bueno, ya será para posterior. Pues bueno, siempre estoy abierto a conocer a personas interesantes, que puede salir una bonita amistad o inclusive una relación de trabajo, algún asunto o algo en específico. Gracias. Le escribo desde Tulancingo. Acá nos cuesta mucho trabajo conseguir un abogado que domine el idioma materno. Sí, efectivamente, no todos dominan los dialectos, las lenguas o los idiomas maternos, en especial lo que sería el náhuatl, pero puede acercarse al gobierno del estado para que a través de la Dirección de Pueblos Originarios ustedes puedan acceder tal vez a algún perito que sirva como intérprete. Llevarse por parte de intérpretes es una muy buena opción.
Frecuencia Jurídica es un excelente programa. He visto otros programas que hablan de temas jurídicos, pero ustedes se los llevan. Muchas gracias. Sí, he traído invitados, desafortunada o afortunadamente, no sabría decirlo, pero pues bendito Dios, hay trabajo para todos y a veces se nos dificulta, pero pues en breve traeremos algunos invitados más. Saludos Carmen Limón, orales, juicios orales y que sí y que no. Efectivamente es uno de los tópicos que pretendo llevar, lo que ya es el juicio oral como esta parte fundamental que es a lo que se centra el sistema acusatorio. Saludos desde Ciudad Sagún. Una pregunta. Yo asistí a una reunión de conciliación con la contraparte que me demandó, por cierto, por algo no tiene ni pruebas ni no es verídico. Ahí no quiso llegar a acuerdo ya que no existen pruebas de lo que él dice. Lo que sus propuestas a mí no me latían, exorbitante, y que esta persona pedía y dijo que se iría a juicio. Ok, ya pasaron y ya no volví a tener citatorios ni noticia. Yo te sugeriría que acudieras con tu abogado a verificar el estado de la carpeta de investigación. Si no hay elementos y ha pasado un tiempo suficiente, pues bueno, solicitar que se determine un no ejercicio de la acción penal. Si por algo sí hay elementos o en algún momento te llevan a una audiencia inicial, pues lo puedes sacar por un acuerdo reparatorio o si no, a través de una suspensión condicional en el cual únicamente pagarías la que se encuentra acreditado dentro de carpeta de investigación. Hola Claudia desde Tepango. ¿Irán a dar algún curso o taller en vivo? Sí, estamos diseñando un curso precisamente les vamos a ir dando a lo largo de la semana los avances, pero va a ser aquí en la casa de la Confederación de Asociaciones, pero también estamos dispuestos a poder acudir a cualquier parte del estado de Hidalgo, a cualquier región, con mucho gusto podemos llevar alguna conferencia. Te sugiero que a través del chat te pongas en contacto con los administradores, si hay algún tema de tu interés, lo podemos llevar a cabo. Una pregunta de parte de Asunción Cárdenas. ¿Qué procede cuando alguien destituye de su cargo a alguna persona si por oficio, pero sin razón ni justificación explícita ni mencionada? ¿Qué hago ahí? Siento que solo fue por gusto de hacerlo de mi jefe. Ok, este es un tema en materia laboral y efectivamente pues lo que se puede hacer es, como lo habíamos comentado el día que nos visitó por aquí la doctora Beuribe, Alejandra Beuribe, pues acudir al Centro de Conciliación Laboral en el estado de Hidalgo para que pueda hacer esta cita de esta persona y abrir una etapa de conciliación y si no, pues bueno, pasar a la etapa de demanda laboral. A partir de la destitución tienes un aproximado de 2 meses, después de esos 2 meses ya no puedes hacer nada. Y hasta este momento son todas las preguntas. No te muevas, estamos en tu programa Frecuencia Jurídica, yo soy Genaro García, vamos a una pausa comercial y regresamos con las reflexiones finales. No le cambies. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos
a compartir. Rayitos al aire. Gracias, estamos de vuelta en mi programa Frecuencia Jurídica, a través de Radio Infinito. Muchas gracias por todos los comentarios, gracias por los likes, gracias por las sugerencias, todas están siendo tomadas en cuenta. Intentamos hacer ameno este programa, a veces tal vez puede ser un poco pesado por el tiempo, por la hora. Muchos ya van camino a casita, otros ya han llegado de sus labores, pero créeme que tratamos de hacerlo con la mejor intención y que sea atractivo para ti. Si tú tienes alguna sugerencia, no dejes de realizar los comentarios en la caja o en el inbox, o bien a través del chat que se tiene a través de la aplicación de Facebook de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores AC, o también a través de mi página personal, Estudio Jurídico García y Asociados. Como conclusión, la audiencia inicial es de las partes más importantes, porque en esta audiencia inicial es donde se van a dejar todos los precedentes de hacia dónde va orientada la investigación complementaria y a dónde va a llegar, si es a un juicio, a una suspensión, a un juicio abreviado o algún acuerdo reparatorio. También es de suma importancia por la situación del debate de la medida cautelar. Entonces, mi sugerencia, abogado defensor, si tienes la oportunidad de trabajar en con personas detenidas, desde que te llaman, ponerse a chambear, hacer actos de investigación. No todo se lo dejamos al Ministerio Público. Si tienes que llevarlo al Ministerio Público a control judicial, inclusive antes de que lo pongan a disposición por razones de que a lo mejor no te quiere girar un citatorio, no te quiere prestar el auxilio para un determinado pericial o algo, hazlo. El Código Nacional te lo permite, existen muchas herramientas jurídicas. Abogado asesor jurídico, no le dejes tampoco la carga al Ministerio Público. Si tú puedes aligerarle con toma de entrevistas de manera particular y aportárselas sin la necesidad de que éstas sean ratificadas, pero que sí estén bien identificadas las personas, hazlo. ¿Por qué? Porque esto va a enriquecer no solo el debate, sino la objetividad de la investigación. La formulación de imputación es sumamente importante, no puede ser cambiada, no puede ser aderezada, no puede ser mejorada y no puede ser empeorada. La formulación de imputación es única y esa es la base sobre la que va a descansar eventualmente incluso el juicio oral. El Código Nacional dice que la base del juicio oral es la acusación, pero la base de la acusación es la formulación de la imputación. Si no hay una buena formulación de imputación, créanme que no va a haber un juicio oral. Entonces, pongamos mucha atención. Acepto tus comentarios, acepto tus críticas constructivas. Si deseas realizarlas, no dejes de comunicarte a la página oficial de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores, o bien a través de mi página Estudio Jurídico García y Asociados. Eso es todo por la noche de hoy. Espero que tengan una bendecida semana. Yo soy Genaro García. Esto es Frecuencia Jurídica. Nos vemos la próxima. Bye. Radio Infinito, vibra sin fin.